días, Iglesia 1. Para mí es un privilegio, como siempre, poder compartir la palabra de Dios en este día. Y después de haber leído Romanos, capítulo 12, desde el versículo 17 al 21, primero les puedo decir que este es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento, Romanos. Cada vez que alguien me pregunta y me dice, ¿qué libro me recomiendas para leer?, yo les digo al tiro, Romanos. A pesar de que es un poco denso al principio, creo que tiene muchas cosas que nos pueden bendecir, muchas verdades, así que para mí es como un privilegio poder también predicar de este libro. Y hoy día nos toca ver el versículo 17 al 21 del capítulo 12. Y también lo otro que me gustaría contarles es que Romanos está dividido en dos partes. Y es algo que Pablo siempre hace. Pablo siempre divide sus cartas en dos partes. Generalmente la primera es más teológica, más doctrinal, y la segunda parte es más práctica. Y es aquí donde estamos en este momento, en el capítulo 12, donde justo empieza Pablo con la parte práctica. Después de que nos enseñó todo lo que es la justificación, la santificación, lo que Dios hizo, lo que Cristo logró por nosotros, aquí en el capítulo 12 dice por lo tanto, y aquí empieza a nombrarnos y a enseñarnos cómo podemos aplicar en nuestra vida cristiana lo que antes nos enseñó. Así que es muy bacán este texto, y en este día nos vamos a enfocar en los versos 17 al 21, como les decía. Y es cuando Pablo empieza a aplicar la ética cristiana a nuestras vidas, y que es una ética que no solamente se genera en el Nuevo Testamento, sino que viene desde el Antiguo Testamento, y Pablo aquí nos va a recordar estas verdades. Así que hemos estado hablando de un tema, de la reconciliación, del perdón, y el Jonathan claramente nos enseñó el domingo pasado cómo debemos perdonar. Pero él nos dejó una pregunta. ¿Qué pasa cuando la reconciliación no es posible? ¿Qué pasa cuando la otra persona, la otra parte, no quiere perdonar, no quiere reconciliarse también? O no quiere cambiar de actitud, no quiere arrepentirse. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? En estos momentos difíciles, de dolor, de injusticia. Vamos a ver que va a ser muy difícil, porque como Pablo nos dice aquí, que él nos dice, podemos estar en paz en la medida que nosotros podamos estar en paz con los demás, pero eso no es siempre posible. Es prácticamente imposible que estemos con toda la gente, con todas las personas en paz. Entonces, Pablo aquí nos va a aconsejar de una forma muy útil y nos escribe claramente cuál es el camino. Bueno, después de leer este texto, de estudiarlo, de considerar lo que Pablo nos está diciendo aquí, me encontré con una sorpresa muy grata. Y es algo muy hermoso que encontré acá, porque entre los versículos 17 y 21 hay una especie de quiasmo. Bueno, algunos que han estudiado en el seminario pueden saber lo que significa esto, pero son estos recursos literarios que usaban los hebreos, la literatura semítica, para enseñarnos algo y realzar la importancia en el centro. Entonces, desde el versículo 17 del capítulo 12 al 21, hay un quiasmo, una especie de quiasmo, y en el centro es donde vamos a encontrar lo fundamental del texto. Así que, como les decía, es un recurso muy usado por los judíos en la literatura. Y Pablo sobre todo, que fue enseñado a los pies de Gamaliel, un erudito fariseo. Entonces generalmente yo creo que Pablo se sabía de memoria, sobre todo el Antiguo Testamento, el Tanaj, como es conocido. Entonces él cita de una forma muy natural textos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver entonces este sermón de hoy día, que lo he dividido en tres partes. Vamos a dividir en tres partes este sermón. Y como título
he decidido ponerle a este sermón: ¿qué pasa cuando la reconciliación no es posible? El primer punto, que se encuentra en el versículo 17 y en el 21. Estemos ahí con la Biblia abierta, como siempre les pido. Capítulo 12, en el versículo 17 y en el 21 están estas dos ideas que nos hablan de una filosofía de vida. Para los que están anotando, primer punto, una filosofía de vida. La forma en que nuestra mente debe estar enfocada hacia Dios y hacia los demás. Y acá no se trata de buenismos baratos o de ser una persona buena o buenilla como Flanders. Eso no es para nada ser bueno. Eso es más que nada ser un religioso. Es más que eso, hermano. Es de verdad creer que somos nuevas criaturas en Cristo y que por lo tanto desde ahora deseamos hacer el bien y no el mal, por amor a Dios, pero también amando a nuestro prójimo y deseando hacerle bien y no el mal. Pero ¿qué pasa? No se limita solo a algunas personas, a los que nos tratan bien. Es fácil, ¿verdad? A nuestros amigos. ¿No es hacer bien a los que nos caen bien? Al que es buena onda conmigo, al que nos trata bien. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que no son nuestros amigos? Con incluso los que nos caen mal, con los que no nos tratan bien. No podemos hacer vista gorda de eso. Y Pablo está muy claro de esto. Y por eso en el versículo 17 dice: no paguen a nadie mal por mal. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Delante de todos. Más claro que esto no lo podemos ver. No paguen a nadie mal por mal. Procuran hacer lo bueno delante de todos. Es la misma idea básicamente que se repite en el versículo 21. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Nos está diciendo que hagamos el bien a todos y que no nos dejemos vencer por el mal. Incluso unos versículos antes, en este mismo capítulo, en el versículo 14, nos dice: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Esta es la filosofía de vida que debemos abrazar, hermanos, que deberíamos tener en mente siempre, que deberíamos estar meditando en ella. Esta filosofía se encuentra a lo largo de toda la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, desde el Génesis al Apocalipsis. De hecho, Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice esto: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que estas buenas obras que aquí Pablo nos está hablando, Dios las dispuso de antemano. ¿Por qué? Porque somos hechuras de Él, creados en Cristo para buenas obras. Y esto nos lleva entonces al segundo punto. En el versículo 18 y 20. Recordemos, una filosofía de vida, versículo 17, versículo 21. Ahora vamos al versículo 18 y al versículo 20, que es donde está el punto 2. Y el punto 2 es una ética práctica. Los principios básicos para poder vivir esta filosofía cristiana. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.
Otra vez nos dice que es con todos, no es con algunos, no es con el que te cae bien. Pero también nos advierte claramente que es dentro de los límites de lo posible. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Pero ¿y qué pasa cuando ya no depende de nosotros? ¿Qué pasa cuando no se hace posible la reconciliación? Cuando la otra persona no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no le importa que tú lo hayas perdonado, no le importa que te quiera reconciliar y estar en paz con él. Pablo sigue en el versículo 20. Y aquí él está citando Proverbios capítulo 25 del 21 al 22. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Aquí encontramos los principios prácticos de cómo aplicar la filosofía de vida que Pablo nos dijo anteriormente. ¿Qué más práctico, hermanos, que dar de comer a tu enemigo? ¿Qué más práctico que darle de beber cuando tienes sed? Es súper práctico Pablo aquí. Está hablando de cosas simples que son cotidianas. Pero al leer este texto me acordé cuando yo era chico y que me imaginaba esta escena. ¿Qué pasa si yo le doy de comer o le doy las cosas que yo tengo de comer a mis enemigos, a los que me caen mal, a los que me tienen mala? ¿Qué pasa si yo le doy de tomar esto que a mí me gusta, se lo doy a él, el que me pega, el que me tiene mal a mí? Yo decía, lo voy a hacer, porque así ellos se van a dar cuenta que yo soy mejor que ellos. Una pésima comprensión de lectura aquí de lo que Pablo nos quiere decir. Estaba haciendo como un fariseo, porque yo decía, voy a hacer esto porque así ellos van a ver que yo soy mejor que ellos. Nada que ver. No había conocido este amor de gracia, este Dios de gracia que nos muestra su amor y que nos muestra que aun siendo pecadores, Él nos perdona. Así que no se trata de esto, de que hacemos cosas buenas por las personas que nos tienen mala, por nuestro enemigo, que le damos de comer, o le hacemos un favor porque somos mejores que ellos. No se trata de eso. Se trata de que deberíamos mostrar misericordia, así como Dios mostró misericordia por nosotros. Y como Dios sigue teniendo esa misma misericordia por nosotros, ¿cómo no vamos a demostrar misericordia por el otro? Toda esta idea, hermanos, de hacer el bien y amar al prójimo ya estaban en el Antiguo Testamento. No son ideas nuevas que se empezaron a creer en el Nuevo Testamento. ¿Cómo entonces ahora podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos no pagar mal por mal? ¿Cómo podemos buscar hacer el bien a todos? Es difícil. Porque Pablo nos está llamando aquí, primeramente, como les decía, a tener siempre una mentalidad de que fuimos creados para hacer buenas obras. Dios nos dio sus mandamientos, donde Él muestra su carácter santo y nos dice, estas son las formas y las maneras en que ustedes pueden demostrar que me aman. Entonces, Pablo aquí nos está diciendo concretamente, hagan el bien, no devuelvan el mal a los demás, amen a su prójimo. Pero no se queda ahí solamente Pablo, y nosotros tampoco nos vamos a quedar ahí, con la idea de hacer el bien, con la idea de hacer cosas buenas por los demás. Y aquí es donde llegamos al tercer punto. ¿Cómo podemos aplicar esta filosofía de vida de no pagar mal por mal? ¿Y cómo podemos llevar a la práctica esta ética cristiana? Con el tercer punto. Con un corazón que descansa en la justicia de Dios. Con un corazón que descansa en la justicia de Dios. Es ahora cuando llegamos al centro del mensaje de Pablo, de donde se origina todo lo demás. Como les decía, es de aquí de donde podemos entender
y creer en esta filosofía de vida y ponerla en práctica. Aquí encontramos el fundamento donde se origina, donde está la raíz de lo que Pablo nos está enseñando. Y es en el versículo 19. Leámoslo. Versículo 19 del capítulo 12. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí está el centro de este quiasmo, aquí está el centro, el fundamento de cómo podemos llevar a la práctica todo esto que Pablo nos estaba diciendo ahora. Hay un Dios justo que juzga, hermanos. Y este texto está tomado desde el Antiguo Testamento. Pablo aquí también está citando deliberadamente Deuteronomio 32-35. Si alguien lo quiere buscar o leerlo después, búsquelo. Deuteronomio 32-35. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en la mano de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Algunos por ahí dicen que todo esto de la ética del amor, del perdón, es algo nuevo que empezó en el Nuevo Testamento, valga la redundancia, y que prácticamente el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que le gustaba la violencia y la venganza, y que su ira, y hablan de esta forma súper así como: no, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, lleno de venganza, sanguinario, que le gustaba la venganza. Pero parece que no han leído bien sus Biblias. Ellos piensan que Dios dejaba en el Antiguo Testamento a los hombres que cobraran venganza, que estaba bien que los hombres pagaran mal por mal. Pero no es así. Esto es una mentira, hermanos. En el Antiguo Testamento está el mismo Dios que Pablo está citando acá y está diciendo: la venganza es mía, ustedes no cobren venganza. En el Deuteronomio, en los primeros libros del Antiguo Testamento. Dios le estaba diciendo a su pueblo, a Israel, que Él va a pagar, que Él va a hacer justicia. Otras cosas, no es que Jesús en el Nuevo Testamento al venir Él trajo este mensaje de paz y de amor, como algunos piensan, un Dios de paz y de amor en el Nuevo Testamento. No, hermanos, es el mismo, es la continuidad. Jesús vino a traer este mensaje de paz y amor porque es lo mismo que el Padre estaba enseñando en el Antiguo Testamento. Cristo viene a perfeccionar el mensaje. Y Pablo lo describe de muy buena forma. Este tema de la justicia de Dios, hermano, es central en nuestras vidas. Debería ser algo importante en nuestro día a día. Pablo nos dice: no paguen a nadie mal por mal. Y después, si es posible, vivan en paz con todos. ¿Por qué dice eso? Si es posible, vivan en paz con todos. Porque hay veces que no va a ser posible. Él sabía que no es posible vivir en paz con todos en este mundo caído. Entonces la respuesta a esto es dejar en las manos de Dios, hermanos, la justicia. No tomar la justicia en nuestras manos. Lo repito, la respuesta es que dejemos en las manos de Dios la justicia, no tomar en nuestras propias manos la justicia. ¿Y por qué, hermano? ¿Con qué moral podríamos tomar la justicia en nuestras manos si también nosotros somos culpables? También le hemos fallado a Dios. Ninguno de nosotros está limpio. Ninguno es inocente frente a Dios. Como dicen Romanos, todos a una se han apartado de Dios, no hay nadie que haga lo bueno. No hay temor de Dios en sus ojos. Todos a una se han apartado y no buscan a Dios. En el capítulo 3 de Romanos. Por lo tanto, si nosotros con nuestra justicia no perdonamos,
al que peca en contra de nosotros, ¿cómo Dios nos va a perdonar? Eso no es lo que oramos todos los domingos, hermano. Todos los domingos, recuerden, cuando oramos el Padre Nuestro, ¿qué es lo que decimos? Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y también lo repetimos cuando recitamos el credo de los apóstoles. Creo en el perdón de los pecados. ¿De verdad, hermano, creemos en el perdón de los pecados? ¿O solo lo repetimos? A veces parece que solo creemos en nuestro perdón, que Dios nos perdona a nosotros. Y no pensamos que tenemos un deber de perdonar también a todos. Y por eso es constantemente tenemos que repetir, necesitamos repetir estas oraciones, el Padre Nuestro. Y recordar estas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque nos olvidamos fácilmente de que debemos perdonar. Dios ya nos perdonó en Cristo y nosotros siendo sus enemigos, aún así, Él nos dio de beber del agua de vida y nos dio de comer de la carne del cuerpo de su Hijo, el pan de vida. Nos dio de beber la sangre con la que nosotros podemos tener acceso a Dios. Es lo mismo que Pablo está diciendo. Den de comer a su enemigo, den de beber a su enemigo. ¿Y no es acaso lo que Cristo hizo? Nos dio a comer de su pan, de su vino, siendo nosotros sus enemigos. Él mostró amor por nosotros y misericordia. Así, hermano, la venganza no es el camino. No está en nuestras manos. No es una alternativa. Porque solo Dios, que es justo, lo puede ejercer. Solo nuestro Dios santo y justo puede hacernos justicia. Pero a su manera, hermano. En su tiempo. Muchas veces no tenemos paciencia porque queremos que todo funcione a nuestra manera y a nuestro tiempo. Pero es Dios que tiene el control de todas las cosas. Él, en su tiempo y a su manera, va a ejercer justicia. Y es por eso que Pablo aquí nos invita a descansar en la justicia de Dios, tal como el salmista lo hace en el Salmo 137, un salmo imprecatorio, donde demuestra que la justicia solamente está en las manos de Dios. Estos salmos, hermanos, los imprecatorios, muestran una esperanza santa en la venganza que solo Dios puede ejercer. Son salmos espirituales, porque le ruegan a Dios y le piden a Dios en oración, confiando totalmente en que Dios va a hacer justicia, que Dios va a vengar. Y es como una especie de esperanza indirectamente mesiánica, porque está apuntando a la justicia que Cristo va a realizar en Cristo, la justicia que Dios va a realizar en Cristo. Entonces, estos salmos imprecatorios nos muestran una forma de orar santa, que podemos ir ante Dios y poner nuestra causa, poner esta injusticia delante de Él y orar y dejársela a Él. Señor, tuya es la venganza, no mía. Tú haz justicia, Señor. El salmista está diciendo, Señor, haz tu justicia, renunciando a la venganza. Y esta, hermanos, es una forma madura de enfrentar el dolor, una forma madura de enfrentar la opresión y la injusticia, renunciando y dejando todo en las manos de Dios. Muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles de angustia, de injusticia en el trabajo, con nuestros seres queridos, con tu esposo, con tu esposa, en una relación de abuso, ya sea abuso físico o psicológico, y no estoy justificando por nada el abuso, no estoy justificando la injusticia, porque eso está mal por donde se le vea.
Lo malo es malo, lo pecado es pecado. Aquí no vamos a relativizar la maldad, el pecado, la injusticia. El abuso reiterado de una esposa a su esposo no se justifica. La violencia de un padre hacia sus hijos no se justifica. Pero Dios aquí nos está dando una oportunidad de perdonar. Nos está dando la oportunidad de salir de esta especie de cárcel donde estamos cuando no perdonamos, como el pastor Jonathan nos enseñaba el domingo pasado. Esta especie de cárcel que mantenemos a las personas cuando no perdonamos, y nosotros mismos estamos esclavizados cuando no perdonamos. Es como que tenemos cadenas, pero Dios nos está dando la oportunidad de perdonar. Muchas veces estamos en la cárcel y tenemos a los demás en una cárcel sin perdón, y más aún cuando hay rencor y odio. No estoy diciendo que esta mujer que está siendo abusada tiene que seguir allí aguantando el abuso. No, hermano, no significa que cuando perdonamos debemos seguir siendo sometidos a ese abuso, no. Lo que debería hacer esta mujer es salir de ahí, es irse de esta casa. O mejor, que este hombre se vaya, que salga de ese lugar, que no siga abusando de esta mujer. Pero que esta mujer, que esta hermana, que esta esposa, que esta hija que ha sido abusada, pueda perdonar, pueda renunciar a la venganza, pueda dejar en manos de Dios la justicia, sin rencor, sin odio, perdonando. ¿Por qué, hermanos? Porque es allí donde va a poder encontrar descanso. Una mujer abusada físicamente por su esposo debe perdonar, pero al mismo tiempo debe denunciarlo, pedirle que se vaya, como les decía. No puede seguir siendo expuesta a ese tipo de violencia. Otro ejemplo, una relación de amistad tóxica, donde una de las partes abusa del otro, lo trata mal. No es necesario continuar ahí. No es necesario continuar con esa persona que te maltrata y te violenta, con esa persona que te trata mal, por muy amigos que sean. No. Esa relación tóxica, hermano, esa relación tóxica, hermana, no es necesario que sigas allí. Puedes perdonar. El Señor te da la oportunidad de que perdones, que renuncies y que dejes de estar en la cárcel del no perdón. ¿Para qué seguir dañándonos? ¿Para qué seguir sufriendo? Dios te da la oportunidad de perdonar y de dejar el rencor y el dolor. Pero no es necesario que sigas ahí. Puedes dejar a un lado eso y decir, ya no voy a seguir estando contigo. Tú me haces daño. Te perdono. Y dejar en manos de Dios la justicia. Otro ejemplo. Jefes abusadores que se aprovechan de sus trabajadores, que abusan de ellos. No se puede aguantar eso, hermano. Tenemos que denunciar los abusos, denunciar a esos jefes que abusan de nosotros, que son injustos. Pero también nuestro deber como cristianos es perdonarlos y no guardar rencor con ellos. Dejar la justicia en la mano de Dios. ¿Cómo sabemos si Dios pone arrepentimiento en el corazón de ellos? No sabemos si Dios está haciendo algo en sus corazones. No sabemos si esas personas que nos han tratado mal, nos han tratado injustamente, que nos han hecho mal a nosotros, son elegidos o son hermanos que aún no han despertado, que el Señor los tiene ahí. ¿Qué pasa si al perdonar a esas personas, Dios empieza un trabajo en ellos, mostrando a nosotros amor, misericordia? Como les decía, amar, perdonar, ya no tener odio, no tener rencor, pero salir de ahí, no seguir ahí. Un gobierno que ha tomado malas decisiones, y aquí quiero parafrasear un poco el Antiguo Testamento también, un gobierno, líderes que no velan por los pobres, que no velan por las viudas, por los huérfanos
Deberíamos denunciarlos, denunciar todos esos actos injustos. Pero no podemos seguir con rencor, hermano. No podemos seguir sin perdón, odiando. Porque esa mentalidad no es de un cristiano, es del mundo. Nuestro deber es perdonar y entregar en las manos de Dios a las autoridades, a los presidentes, a los gobernantes. Porque solo Dios los puede juzgar. Y Él lo va a hacer a su tiempo. Él va a hacer pagar todas las injusticias que hemos pasado en este país. Él va a hacer pagar todas esas injusticias que los ricos han hecho pasar a los pobres. Y también los pobres que han robado, que se han aprovechado. Porque eso también es injusto. Pero muchas veces hacen esto, ¿por qué? Porque hay opresión. Entonces, nuestro deber como cristianos es perdonar, pero no pasar por alto la injusticia. Tenemos que dejarla en las manos de Dios. Pero también hay otra forma, hermanos. Perdonando, pero también siendo parte de la solución. Por ejemplo, hay gente que va a denunciar y va a reclamar en contra del Sename, diciendo, no, el Sename tiene que cerrar, hay opresión, hay injusticia. Sí, hay abuso en contra de los menores. Pero ¿de qué les sirve ir a protestar en contra del Sename, que lo cierren? ¿Y dónde quedan esos niños? ¿Qué vamos a hacer con estos niños? ¿No sería mejor dar una solución? Ir a decir, nosotros queremos hacernos cargo de esto, o protestar porque hagan mejores leyes, porque cambien el sistema, porque hagan leyes mejores para la adopción, que nosotros los cristianos podamos adoptar fácilmente a esos niños que dejan abandonados? Pero no, vamos a protestar, estamos en contra de esto, en contra de la justicia, pero no somos ningún aporte. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacernos cargo de esas personas, de esos niños que están ahí siendo abandonados? Que empezamos a hacer familias de acogida, como muchos de aquí ya empezaron a hacerlo, y muchos de aquí están interesados también. Muchas veces la solución está ahí en nosotros hacer un factor de cambio, nosotros perdonar, amar, pero también hacer cosas, hermano. Y así hay muchos ejemplos de injusticia en el hogar, en el trabajo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, hermano. Pero nosotros debemos ser luz. Ya fuimos amados por Dios. Y Pablo aquí nos está diciendo claramente que no debemos devolver la injusticia con injusticia. Que podemos perdonar a los que nos han hecho mal. Pero aún más importante que esto, hermano, es Dios que ya mostró su justicia. Dios ya mostró su justicia y la mostró de una manera concreta en el tiempo y en el espacio. La justicia de Dios en todo su esplendor fue cuando Cristo en la cruz pagó todos nuestros pecados, cuando Cristo pagó nuestras injusticias, cuando Cristo sangrando, colgado en ese madero y herido, pagó el precio por todas nuestras injusticias, por todas nuestras maldades, por todos nuestros pecados, hermano. Por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por los del futuro, por los del mañana, por los pecados que mañana vamos a cometer. Cristo ya los pagó en la cruz. Y esto, hermano, es escandaloso, es una gracia escandalosa. Jesucristo, el único ser justo, sin pecado, que no hizo injusticia, que no pecó, que no hizo daño, que no abusó de su poder, que no maltrató a nadie, que fue santo en todos los sentidos de la palabra, único, hermanos, santo. ¿Y cómo fue tratado? Como el peor de los pecadores. Fue abusado, fue maltratado, sufrió todo lo que una persona puede sufrir en esta tierra. El desprecio, la burla, la vergüenza de la cruz. Así, hermano, así de concreta es la justicia de Dios. Así de concreto
es la venganza de Dios por el pecado. Que Dios mismo tuvo que pagar en su Hijo nuestros pecados, nuestra injusticia. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a tener una disposición a perdonar a aquellos que han abusado de nuestra confianza? ¿Cómo no vamos a perdonar a los que nos han deseado el mal? ¿Cómo no vamos a perdonar a los que nos han tratado injustamente? Dios podría perfectamente habernos hecho pagar todo nuestro mal, pero no lo hizo. Ahora, hermanos, en el momento en que cortemos el ciclo de violencia, cortemos el ciclo de venganza y de la guerra. ¿Por qué? Porque hemos estado oprimidos desde el jardín del Edén por ese sistema opresor de venganza, de violencia, de pagar mal por mal. No, hermano, podemos cortar ese ciclo de violencia. El llamado en este día, hermano, es que oremos por nuestros perseguidores, como nos enseña la palabra. Que oremos por nuestros enemigos, que los amemos, que tengamos misericordia, que perdonemos como Dios nos perdona a nosotros, y que dejemos en sus manos la venganza. Como lo dice mejor C.S. Lewis en su libro El peso de la gloria, hablando del perdón: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios te ha perdonado a ti lo inexcusable. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios te ha perdonado a ti lo inexcusable. El llamado de Pablo es a que cada día nos enfoquemos en el Dios santo, en el Dios justo, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, descansemos en Dios, descansemos en su justicia, que Él ya la mostró en la cruz de Cristo, y vivamos con esta filosofía de vida. Practiquemos en nuestro día a día la vida cristiana, de no pagar mal por mal, de amar a nuestro enemigo, porque la última palabra la tiene el Señor. Descansemos en la venganza del Señor, descansemos porque Él va a pagar, porque Él va a hacer justicia y no nosotros. No es nuestro deber, no es nuestra parte. Que el Señor nos ayude, Señor. Que el Señor nos ayude a poder tomar en serio sus palabras y llevarlas a la práctica. Así que le invito a que oremos para que el Señor nos ayude a poder poner en práctica estas palabras. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el apóstol Pablo, te damos gracias por Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que tú, Señor, hiciste justicia en Él, en la cruz. Que cada día podamos acudir a la cruz sabiendo de que ahí está nuestra justicia y no está en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en que tú eres el único santo y justo, y que la justicia y la venganza no están en nuestras manos, Señor. Que podamos descansar de corazón en ti, Señor. Que nuestro corazón se incline cada día hacia ti, al perdón y a amar a nuestro prójimo. Porque así como tú nos amaste a nosotros, Señor, y entregaste tu vida por nosotros, que podamos también amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.